Están, chicos? Les saluda el profe Curi Julio de Ciencias Naturales. Sé que algunos se acuerdan y a propósito me vuelvo a presentar porque no nos vemos seguido. Bueno, me toca presentar la clase número 4. Vamos a estudiar la nutrición de las plantas. Es decir, nos vamos a dedicar solamente a estudiar cómo se alimentan las plantas. Así que les quería mostrar algunas cositas. Lo que les quiero mostrar en esta imagen es un tipo de planta que no tiene raíz, no tiene tallo, ni tiene hoja. Se la llama musgo y pertenece a la clasificación de las plantas avasculares. Se las llama así, avasculares, porque en su interior, al no tener tallo, no tienen vasos de circulación. En el caso de esta planta que vemos como ejemplo, nosotros podemos observar, número 1, las raíces. Esas raíces estarán en contacto con la tierra para poder absorber la humedad, o sea, el agua, y las sales minerales que contiene la tierra para que ella pueda elaborar su alimento. También vamos a observar un tallo por donde va a circular el agua desde la tierra hacia las hojas. Si ustedes pueden ver acá, podemos observar que las hojas tienen un color verde. Se pueden ver esas marcas que ustedes ven en la hoja, en realidad se llaman o se forman, mejor dicho, por los vasos de circulación. Es decir, estas plantas, al tener raíz, tallo y hojas, son más grandes que los musgos y por lo tanto tienen vasos de circulación interna. Es decir, para que pueda circular el agua desde la raíz hacia las hojas, necesitan un camino de conducción, tubos que se van a llamar vasos vasculares. Por eso estas plantas con raíz, por ejemplo, en este caso vemos una planta más grande. Este es el tallo, desde la tierra hasta las hojas. En el interior tienen vasos de conducción que se llaman vasos vasculares. Y entonces estas plantas que tienen vasos vasculares en el interior se van a llamar plantas vasculares. Bueno, recuerden algo. En el caso del musgo yo les dije que no tenían vasos vasculares. Es decir, son plantas avasculares o plantas sin vasos de conducción. En cambio, estas plantas que tienen raíz, tallos y hojas se van a llamar plantas vasculares. ¿Por qué? Porque tienen vasos de conducción que les permite conducir el agua y las sales minerales desde la tierra. Bueno, también aprovecho para decirles que en las hojas las plantas van a tener poros que se llaman estomas, que son pequeñas aberturas y les permite intercambiar, por ejemplo, el dióxido de carbono y el oxígeno para la fotosíntesis. Es decir, para elaborar su alimento necesitan de la luz del sol. En este caso, la luz del sol llega a las hojas, el dióxido de carbono ingresa por los poros que se llaman los estomas y el agua y los minerales van a subir desde la tierra, entran por las raíces, pasan por el tallo y luego por las hojas. Bueno, teniendo el agua y las sales minerales más el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera y que ingresa a través de los estomas, ya tienen los materiales suficientes para elaborar su propio alimento con la luz del sol, a través de un proceso que se llama fotosíntesis.
¿Qué pasa? Luego de haber mezclado esos productos, haber obtenido los átomos de esas sustancias, el alimento se llama glucosa. Ese alimento va a contener la energía que venía del sol y esa energía ahora ya se transformó en química. Así que el alimento que fabrica a través de la fotosíntesis le va a servir para que la planta pueda seguir con vida, pueda seguir creciendo, reproduciéndose y etcétera. Y algo que me olvidaba decirles, en el momento de la fotosíntesis no solamente fabrican alimento, sino que también eliminan oxígeno hacia la atmósfera para que tanto las plantas como nosotros, los seres vivos, que no fabricamos nuestros propios alimentos, podamos respirar. Así que más o menos esa sería la pequeña explicación que les quería dar para esta clase. Bueno, dentro de un ratito les voy a presentar también un PowerPoint. Pasemos al PowerPoint de las plantas. Acuérdense que estamos estudiando las plantas como seres vivos autótrofos. ¿Qué son los seres vivos autótrofos? Son los que pueden fabricar su propio alimento. Y no se olviden, en esta clase solamente vamos a estudiar la alimentación de las plantas, que es una función de vida necesaria para que ellas puedan sobrevivir en el planeta Tierra. Bueno, vamos a ver si podemos dejar quieta la imagen. Es un poco difícil, pero empiezo. ¿Cómo se clasifican las plantas? Empecemos a hablar de la clasificación. Las plantas se van a clasificar, como les dije, en avasculares, como ejemplos los musgos, ya que no tienen vasos de conducción en el interior. No tienen órganos como las plantas de frutas, por ejemplo, las plantas que son un poquito más grandes. No tienen órganos como raíz, tallo, hojas. Los musgos son plantas pequeñas y sencillas. Bueno, en el caso de las plantas un poquito más grandes, que ahí pueden ver en la imagen un helecho, el pino o una planta de girasol, se denominan vasculares. ¿Y por qué? Vasculares porque en el interior necesitan vasos de conducción. Esos vasos de conducción, dentro de un ratito los voy a nombrar. Tienen un nombre. Pero antes de avanzar a los vasos de conducción, notan que acá, en el caso de los helechos ya lo conocen, las gimnospermas son plantas que van a tener semillas, pero no tienen flores. Es decir, ¿tienen vasos de conducción? Sí. Tanto los helechos como las gimnospermas y las angiospermas tienen vasos de conducción, por eso entran dentro de la clasificación vasculares. En el caso de las angiospermas son plantas que tienen semillas y flores. Vuelvo a repetir. En el caso de las gimnospermas son plantas que tienen semillas pero no tienen flores. Y en las angiospermas tienen semillas y flores. Esa es la diferencia en este grupo de plantas. Pero acuérdense que son vasculares. Entran dentro del grupo de vasculares. ¿Cuáles son los órganos de las plantas vasculares? Bien, repasemos. Raíz, tallo, hoja, flor, fruto, semilla. Este es el caso de las angiospermas. ¿Por qué? Porque en las gimnospermas no podríamos nombrar la flor ni el fruto. Raíz, tallo, hoja y semilla están en las gimnospermas también, pero no están las flores y frutos. En cambio, en las angiospermas, que también son vasculares, aparece también la flor y el fruto. Seguimos. ¿Cuál es la estructura que permite la circulación en el interior? Los vasos vasculares. Esos vasos vasculares se denominan 1. Xilema. Es el vaso vascular que va desde la raíz y lleva el agua y las sales minerales hacia las hojas. Es decir, es el vaso que permite la circulación en contra de la fuerza de gravedad. En esta imagen ustedes pueden ver que son tubos huecos.
acá tenemos el xilema y arriba en la parte superior podemos nombrar también, está el floema, que ahora lo voy a nombrar, pero el xilema en primer lugar es el vaso que permite la circulación desde la raíz hacia las hojas y lleva agua y sales minerales desde la tierra en forma ascendente. Por eso aquí, aclaro, es la circulación de la raíz hacia las hojas. Vamos al floema. Es el otro vaso vascular. El floema, yo en este PowerPoint dibujé una flecha en un sentido diferente al xilema. ¿Pero por qué? No es que solamente el floema va a llevar alimento hacia abajo, sino hacia toda la planta. Por eso va desde las hojas, lleva ya la sustancia elaborada o el alimento de la planta a toda la planta, a todos los órganos, a la raíz, al tallo, al fruto, si tiene, o a la flor, etc. Por eso dice la circulación de las hojas hacia todos los órganos de las plantas. Ese es el floema. También es un tubo, diferente al xilema, no se olviden, porque el xilema lleva agua y minerales desde la raíz hacia las hojas y el floema lleva ya el alimento de la planta hacia toda la planta. Antes de pasar a cómo se nutren, no se olviden entonces que podemos clasificar a los vasos vasculares en dos: xilema y floema. Ahora, les quiero hablar de esto porque se van a encontrar en las actividades. Sustancias. ¿Qué sustancias tienen las plantas en el interior? Pueden tener dos tipos de sustancias. Primero, la sustancia, o mejor dicho, savia bruta. Es la sustancia sin elaboración. Es decir, el agua y los minerales se llamarían savia bruta o sustancia sin elaboración. No es el alimento de la planta, sino que con esa savia la planta va a elaborar su alimento. En cambio, está el otro tipo de sustancia, que es la que va a circular por el floema, es la sustancia elaborada o savia elaborada. ¿Por qué elaborada? Porque es la sustancia que lleva el alimento. Y acuérdense que las plantas pueden fabricar su propio alimento. Vamos a tener que estudiar cómo es su nutrición. ¿Por qué se llama autótrofa? Bueno, primero y principal se llama autótrofa porque puede producir la fotosíntesis. ¿Dónde se produce la fotosíntesis? Porque la fotosíntesis sería el proceso donde la planta está elaborando su propio alimento. No todos los seres vivos tienen este proceso en su cuerpo o en sus células. Porque acuérdense que hay seres vivos heterótrofos. Los heterótrofos, como nosotros o los animales, o los hongos también, no pueden elaborar el alimento en su cuerpo. Tienen que ir a buscarlo, ya que no pueden realizar la fotosíntesis. En cambio, las plantas no tienen que moverse del lugar para ir a buscar su alimento, porque ellas elaboran su alimento, pero sí tienen que estar en contacto con la tierra, el agua y el aire. ¿Dónde se produce la fotosíntesis? Veamos primero. La fotosíntesis se va a producir en las hojas, pero específicamente dentro de las células. Y en las células vamos a tener lugares muy especiales a donde se va a realizar la fotosíntesis, y esos lugares se llaman organelas y reciben el nombre de cloroplastos. Es decir, en otras palabras, ¿qué son los cloroplastos? Son los lugares de las células, de las plantas, donde se va a fabricar el alimento o donde se va a llevar adelante la fotosíntesis. Por eso los cloroplastos son necesarios. ¿Y qué eran los cloroplastos entonces? Los lugares de las células donde se produce la fotosíntesis. Por ejemplo, vamos a ver si podemos observar en este video un poquito de los cloroplastos. Voy a adelantarlo porque si no se va a hacer muy largo el video. En este caso nosotros podemos observar cómo podríamos estudiar un pequeño fragmento de una planta en el microscopio. Se coloca
la muestra sobre un portaobjeto que es de vidrio y luego vamos a ver si podemos adelantar, así no se hace tan largo, y lo llevamos, una vez que está preparada la muestra, lo podemos llevar al microscopio. Bueno, una vez que la muestra está en el microscopio, nosotros podríamos observar un pedacito o un fragmento de hoja, y esas estructuras cuadraditas que ustedes pueden ver ahí en la imagen serían las células. Vamos a ver si podemos adelantar un poco más. Así que ahí podemos observar las células. Y esa sería la imagen más aumentada. Pero bueno, vamos a ver un poquito. Cada célula, ustedes pueden ver que tiene un tinte verde. Esas manchas verdes en realidad serían los lugares donde se encuentran los cloroplastos. Acuérdense que los cloroplastos les sirven a las plantas para realizar la fotosíntesis. ¿Por qué son de color verde? Es decir, si le sacaríamos el cloroplasto a la célula, las células serían de color blancas. O sea, si le sacaríamos los cloroplastos a las células de las plantas, se transformarían como en blancas, transparentes. Pero son verdes por la cantidad de cloroplastos que podríamos llegar a encontrar dentro de las células vegetales. ¿Para qué les sirve el color verde? Bueno, en realidad el color verde es por la sustancia que contienen los cloroplastos, llamada clorofila, la cual atrae la luz del sol. Y ya saben ustedes que la luz del sol es muy importante para la fotosíntesis. ¿Por qué es importante? Porque en primer lugar la energía de la luz del sol se va a transformar en energía química, y esa energía química va a quedar guardada en el alimento. Vamos a ver cómo se produce. Primero, la planta necesita sustancias, es decir, necesita materia para poder captar la luz del sol y guardarla en el interior. Necesita átomos de dióxido de carbono. Acá quiero aclarar algo. La C es el átomo de carbono y la O2 es la cantidad de oxígeno que tiene la molécula de dióxido de carbono. Es decir, tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Esa molécula se llama dióxido de carbono. La planta la necesita y la absorbe desde la atmósfera. El agua, que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, es captado por las raíces desde la tierra y llevada hacia el cloroplasto. Así que por esa razón el dióxido de carbono y el agua ingresan al cloroplasto acuérdense que el cloroplasto está dentro de la célula. Y luego, ¿qué pasa ahí? En ese momento la luz del sol es captada por la clorofila. Los átomos de esta sustancia, dióxido de carbono y agua, se rompen y se vuelven a formar, o mejor dicho, el cloroplasto vuelve a formar una molécula mucho más grande con los átomos de estas sustancias. ¿Qué forma? Una molécula grande que se llama glucosa. Este es el alimento de la planta. Y luego también elimina oxígeno. Así que con la fotosíntesis la planta transforma las moléculas de dióxido de carbono y agua en glucosa, que sería el alimento de la planta, eliminando el oxígeno también hacia la atmósfera. Gracias a este proceso, nosotros también podemos respirar, ya que sin fotosíntesis no habría oxígeno en la atmósfera. Pero si nos preguntamos, ¿y qué sucedió con la energía lumínica? Bueno, en el caso de la fotosíntesis, la energía lumínica se transformó en energía química y quedó almacenada en el alimento, dentro de la molécula de glucosa. Yo les podría preguntar,
Bueno, ¿para qué fabrica el alimento? ¿Para qué fabrica la glucosa la planta? La respuesta sería para guardar o almacenar la energía dentro de esas moléculas. A la vez, para fabricar también el oxígeno que luego vamos a ver sirve para la respiración. ¿Las plantas respiran también? Sí. El proceso de la respiración es diferente, o mejor dicho, es como inverso a la fotosíntesis. Ahora yo voy a pasar a explicar la respiración. Acuérdense que estuvimos explicando la fotosíntesis. Cómo se produce la fotosíntesis. Espero que haya quedado claro que la energía del sol quedó almacenada en la glucosa. Porque cuando pasamos ahora a explicar la respiración, primero tenemos que decir que las plantas también respiran. Muchos piensan que no, pero sí, las plantas respiran igual que cualquier ser vivo. Por eso fabrican su propio alimento. Acuérdense que en la glucosa la planta había guardado la energía química. ¿De dónde venía la energía química? Del sol. ¿Con qué fabricó la glucosa? Con los átomos que les dio el dióxido de carbono y el agua. En la respiración, ella necesita la glucosa porque acá va a guardar la energía, pero también necesita el oxígeno que eliminó durante la fotosíntesis. Cuando la glucosa y el oxígeno se unen dentro de esta organela que se llama mitocondria y también se encuentra dentro de la célula, entonces sucede una reacción química. Los átomos de la glucosa se rompen y liberan la energía que estaba almacenada o guardada durante la fotosíntesis. Con esto se forman moléculas de dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono se elimina hacia la atmósfera nuevamente. ¿Se dan cuenta de este proceso? Para la glucosa, para la fotosíntesis, no la glucosa, para la fotosíntesis, la planta necesitaba dióxido de carbono más agua, fabricando de esa manera la glucosa, guardando la energía del sol en energía química dentro de la glucosa y eliminando el oxígeno a la atmósfera. Pero en la respiración, la glucosa que fabricó en la fotosíntesis, más el oxígeno que ella eliminó hacia la atmósfera, le va a servir ahora para liberar la energía que estaba almacenada y luego se produce también dióxido de carbono más agua. Con la energía, los seres vivos, y bueno, obviamente la planta, pues estamos hablando de la planta, con la energía ella va a poder crecer, reproducirse y poder seguir viviendo en el ambiente. Así que básicamente nosotros tenemos que recordar dos cosas. La nutrición de las plantas tiene dos procesos. Uno es la fotosíntesis, lo más importante porque fabrica su alimento y elimina el oxígeno. Y se da en el cloroplasto. Dos, me equivoqué. La mitocondria. ¿Qué pasa en la mitocondria? Es donde se produce la respiración, que sería el proceso contrario a la fotosíntesis. Bueno, espero que les haya servido. Se hizo un poco largo el video, pero cualquier cosa me van consultando por Classroom. Les mando saludos, espero que estén bien y bueno, espero también luego cuando mande las evaluaciones que no tengan problemas de realizar estas actividades y se haya entendido bien el tema. Nos vemos, chicos. Chau, chau.